Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, claramente, a quienes lo organizaron, al área de ejercicio profesional, a la consultoría nueva a cargo de Claudia, y bueno, por supuesto, a la Comisión de la Abogacía Joven y Nobel, bueno, en definitiva, a todas las áreas que tuvieron alguna participación en la organización, y bueno, obviamente, particularmente agradecerles a ustedes, a quienes están presentes, como también a quienes están conectados y conectadas de manera virtual. Y bueno, yo me tendría que quedar también, porque claramente esto nos genera desafíos. ¡Hola! ¿Cómo va? Nos genera desafíos todo el tiempo. Es un tema que sin ninguna duda afecta y mucho a la sociedad en general, a nosotros mismos nos afecta. Sea que estemos, bueno, no importa desde qué lugar estemos, pero bueno, entiendo que realmente hay mucho para aprender y reaprender a medida que las circunstancias van ocurriendo, ¿no? Del dinamismo que se va generando en esta temática. Así que nosotros estamos muy contentos, recién hablábamos con el secretario, que bueno, que realmente estamos contentos de haber generado este espacio dentro del área de ejercicio profesional, que esta sin duda es la primera actividad, y no, a ver, no lo dudo, valga la redundancia, de todo lo que va a ocurrir, y seguramente serán todos temas de mucho interés para nuestra vida diaria, para nuestro ejercicio, porque de eso se trata. Así que, bueno, espero que realmente disfruten, reflexionen juntas y juntos sobre este tema, y bueno, a quienes están también virtualmente, y yo voy a ver si el fin de semana, como digo siempre, lo puedo mirar por YouTube, que claramente también va a quedar. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas, y bueno, nos seguimos encontrando en distintas actividades. Seguramente. Listo, las dejo. No sé quién sigue. Ah. Bueno, mi nombre es Vanessa Temporetti, yo formo parte del área de ejercicio profesional, un área que se creó desde que no existía, que se creó desde que Rosario asumió la presidencia del colegio, que tiene como finalidad este espacio que tengamos una vinculación más directa con los matriculados, no solamente en cuestiones diarias de trabajo, porque el área de ejercicio trabaja todos los días con atención permanente, presencial en el colegio todos los días. 3 o 4 horas tenemos atención presencial, con consultas que se hacen permanentemente a través del mail que tenemos del área de ejercicio y del WhatsApp, que la idea es tener un contacto fluido del colegio, que todos seamos esto de que el colegio es parte, que es un colegio abierto, no es un eslogan, sino que la idea es que tratemos todos de venir al colegio. Cuanto más gente, cuanto más matriculados estemos en el colegio, más grande hacemos el ejercicio profesional y el colegio de la Abogacía de La Plata. Tenemos el gusto y el placer de que se crearon consultorías nuevas, la consultoría a cargo de Claudia, que evidentemente, como decía Rosario, va a tener un desarrollo permanente y amplio en el trabajo, ha planteado este primer taller, porque el área de ejercicio, además de tener un contacto permanente con los matriculados, tiene la idea y la finalidad de generar talleres que tengan que ver con la práctica diaria. No solamente la formación académica, que es extremadamente importante, pero sino también a veces el cómo, el cuándo, esto que nos pasa que cuando nos sentamos a hacer la planilla y nos ponemos con los frenos, bueno, esta es la cuestión. Específicamente en la temática que hoy nos aborda, la idea es ver todas las vicisitudes y todos los cambios y todas las cuestiones que hacen con esta nueva ley, que nosotros los abogados seguimos diciendo nueva ley, aunque por ahí seguimos diciendo el nuevo código, y algunos ya dicen, ya está, ya nacieron con el nuevo código, bueno, nosotros seguimos diciendo el nuevo código. Pero con esta ley de locaciones, esta ley de alquileres, acá todas las vicisitudes que se pueden dar en el marco normativo, en la modificación que hace al Código Civil y todas las cuestiones prácticas, hasta modelos nos trajeron los consultores del área y tips para que podamos tener. Así que yo no les voy a robar más tiempo para que tengamos un tratamiento directo de la temática. Voy allá, Mateo, así me reorganizo. Bueno, yo soy Mateo Grancela, soy secretario del Interior de la Comisión de la Abogacía Joven y Nobel, un poco también en este ámbito de creaciones de nuevas instituciones. Un poco la Secretaría de la que estoy a cargo del Interior busca, o por lo menos intentamos, acercar a aquellos abogados del interior del Departamento Judicial.
Yo como buen paisano, volviendo de Bransen, digamos, me ofrecieron y fielmente acepté llevar a cargo esta tarea. La idea de esta jornada es dividirlo en etapas. Vamos a, en la primera etapa, hablar de la celebración del contrato de locación y la jurisprudencia que existe en el foro. Luego, en una segunda etapa, vamos a hablar de lo que es el precio de la locación y, por último, la extinción del contrato. Dejamos un espacio final para contestar algunas preguntas, incluso que están en el Zoom pueden también subir las preguntas al chat para que luego podamos contestarlas. Dicho esto, en esta primera parte de la celebración del contrato y jurisprudencia, además de la doctora Viviana Schwartzman, que ya fue presentada, vamos a presentar también, y tenemos el honor que nos acompañe, pero acá tenía el machete, al doctor y magíster Nicolás Jorge Negri, titular del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y Comercial número 14, de acá del Departamento Judicial de La Plata. Él es docente universitario de grado y posgrado en la UNLP, en la UCAL y en la Austral, autor de libros y bueno, muchas otras publicaciones también respecto al tema. Así que, ¿vas a nombrar a los demás? ¿O a medida no, que...? a medida que se Perfecto. van sumando, lo vamos Así que presentando. ya podemos arrancar. Todos ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por haber venido en esta Nobel consultoría, porque es Nobel, porque estamos inaugurando con este primer taller. Así que agradecemos muchísimo la convocatoria de los presentes y también de los que están vía por Zoom. Lo cierto es que cuando me otorgaron esta tarea de llevar adelante esta consultoría especializada en Derecho y en negocios inmobiliarios, me ofrecieron conformar mi propio grupo de trabajo. Con lo cual, la verdad que estoy muy orgullosa, ya verán a continuación en cada uno de los módulos los doctores que van a exponer, pero bueno, tengo un gran equipo de trabajo y además cuento con un plus adicional, que es un colaborador externo que está sentado a mi lado, así que agradezco mucho al doctor Negri que siga colaborando todo el año, seguramente, todo el resto del año, ya lo comprometí, no digan nada, va a seguir colaborando con esta consultoría y con los distintos temas que vayamos desarrollando en el futuro. Bien. El tema que nos convoca entonces es el tema de la ley de locaciones urbanas, en particular. Nosotros cuando entonces organizamos este taller tuvimos distintas finalidades, o cuál fue la finalidad que nos motivó a elegir este tema. A raíz de la sanción de la nueva ley de alquileres, como normalmente la llamamos, la 27.551, trajo la derogación de algunos artículos del Código Civil y Comercial. Entonces nos planteamos que sería necesario un profundo estudio de estas modificaciones que trae esta nueva ley y cuál es el alcance de aquellas normas que han sido derogadas dentro del Código. Por un lado, entonces contamos con la ley, por el otro lado también vamos a trabajar con la ley 27.551 y con otras leyes que también tienen incidencia en materia de alquileres, como puede ser la ley de consumidor y otras fuentes del derecho, que nos va a tener el gusto de ilustrarnos el doctor Negri a continuación. Pero lo fundamental es que todos entendemos a los contratos como un acuerdo de voluntades. Es decir, formalmente en los manuales, cuando estudiamos en la universidad, nos dicen que el contrato es un acuerdo de voluntades, con derechos y con obligaciones recíprocas para ambas partes. En definitiva, lo que llamamos un acto jurídico. Pero bueno, hoy no vamos a tratar al contrato desde el punto de vista académico, lo vamos a tratar desde el punto de vista práctico. Entonces, el tema del contrato, muchas veces en la práctica, nosotros los abogados o las partes mismas, identificamos o tomamos como análogo el vocablo contratos con el vocablo negocio. ¿Cuántas veces han escuchado que nuestros clientes o en las inmobiliarias nos dicen: ah, pero estamos haciendo un negocio. ¿Por qué es un negocio? Y justamente porque involucra una actividad económica. No se olviden que el locador va a percibir un canon, es decir, que está implícita una actividad lucrativa o que se obtiene un lucro a partir de esa cesión de uso y goce del inmueble. Entonces, los contratos de locación forman parte de esta nueva disciplina que se viene gestando hace un tiempo, que son los negocios inmobiliarios.
Por eso también nuestro taller o nuestra consultoría se llama de Derecho Contractual y de Negocios Inmobiliarios, porque estamos analizando el contrato desde el punto de vista de ese acuerdo de voluntades en la práctica y lo que genera en la práctica. Para ello, los abogados tenemos que estudiar, por un lado, la normativa que nos da esta ley 27551 y también nos brinda el Código Civil. Pero vamos a hacer una particularidad, porque vamos a estudiar la normativa, no desde el punto de vista académico o teórico, sino desde el punto de vista práctico. Vamos a ver lo que se llama la norma en acción. Esa norma en acción surge cuando nuestros clientes se acercan al estudio y nos encargan la celebración o la redacción de un contrato. Entonces, nosotros tenemos que velar que ese contrato sea una operación eficaz. No solamente que esté de acuerdo a la normativa vigente, sino que sea eficaz para las partes. De allí que lo importante, esto a lo largo de todos estos años de ejercicio, es desarrollar técnicas de redacción. Y justamente los talleres vamos a apuntar durante todo el año con los distintos contratos que analicemos, es en técnicas de redacción. ¿Por qué? Porque la abogacía es un arte. Y cada uno de nosotros debe encontrar su voz interior. ¿Qué es su voz interior? Debemos aprender a redactar y a darle forma en la práctica a la voluntad de las partes, en forma eficaz y respetando los intereses que nos encomiendan nuestros clientes. Entonces, lo que nosotros vamos a apuntar es que cada uno de ustedes encuentre su propia voz interior, ese arte de la abogacía, y se larguen a redactar y a jugar un poco con lo que es la redacción y la celebración de los contratos. Bien. Por un lado, debemos ser muy cuidadosos y prolijos en esta redacción. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos involucrada nuestra responsabilidad profesional como abogados, porque cuando nos consultan los clientes, por más que sea una consulta o un dictamen técnico por escrito o en forma oral, tenemos una responsabilidad profesional en ese asesoramiento, por lo cual debemos ser prolijos en lo que es la aplicación de las normas vigentes. Y en segundo lugar, tenemos que tener fidelidad con los intereses de quien nos trae el tema a consideración. Y de ahí yo me imaginaba como que el rol nuestro en el ejercicio profesional habitual del estudio, ¿cómo nos pueden llegar los contratos a nosotros? Bueno, nos pueden llegar desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, podemos ser el asesor jurídico de una inmobiliaria. Puede venir un cliente directamente y encargarnos, doctora, ¿por qué no me hace un contrato de locación? Tengo un inmueble, tengo un departamento, necesito que me lo redacte. O bien nos puede llegar a través de una forma de dictamen, es decir, ya nos viene preelaborado o prehecho, vaya a saber quién lo hizo, y nosotros debemos asesorar a nuestro cliente si está correctamente redactado o si faltan algunas cláusulas esenciales para su celebración. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que aprender a redactar un contrato a medida de quien nos encarga esa misión, ¿está? ¿Cómo lo redactamos a medida? Primero debemos armar una carpeta principal. Debemos tener bien claro en esa carpeta un formulario o una hoja, quiénes son los locadores o locador y quiénes van a ser los locatarios. Bien. Cuando hablamos de sujetos locador, creo que ahí sí tendríamos que hacer todos un pequeño repasito al nuevo Código Civil, en quiénes son los que están capacitados, quiénes están legitimados para celebrar un contrato de locación como locador. Bueno, gente, todos pueden celebrar como locador un contrato de locación siempre y cuando que estén en uso y goce del inmueble. Entonces, no siempre el locador debe ser el titular registral. Esto me pasa porque a mí normalmente yo hago el ejercicio libre de la profesión y muchas veces salgo a ejecutar un contrato y me ponen excepción de falta de legitimación activa. Le digo, ¿cómo? Sí, porque su cliente no es el titular registral del inmueble. No importa, pero puede revestir el carácter de locador porque se encuentra en uso y goce del inmueble. Entonces, por eso yo refuerzo, no siempre es el titular registral, tenemos otras opciones. ¿Cuáles pueden ser? El poseedor, por ejemplo.
Hay una persona que está es poseedor durante mucho tiempo de un inmueble. ¿Lo puede alquilar? Doctora, y sí, lo puede alquilar. Bien. Después, ¿qué más? La sucesión. Los herederos aparentes, ¿pueden alquilar un inmueble que pertenece al acervo hereditario? Sí, lo pueden alquilar. Tiene personería suficiente. El usufructuario. ¿Cuántos casos conocen de que hay una reserva de usufructo respecto de un inmueble? Bueno, el usufructuario, quien tiene inscripto en el registro el carácter usufructuario, también puede alquilar y ser locador en el contrato. Y por último, el locatario también puede constituirse a su vez el locador y ceder esa locación, siempre y cuando, vamos a ver, cuando los chicos desarrollen, no esté expresamente prohibido. Entonces, nos queda claro quiénes son los locadores, todos los que están en uso y goce del inmueble. No debe ser exclusivamente el titular registral. Por el otro lado, tenemos la figura de los locatarios. Se nos presentan a veces dos tipos de locatarios distintos. Por un lado, el locatario físico o persona física. Por otro lado, y es muy común, sobre todo lo que es locales comerciales o empresas, que se nos presente una persona jurídica. Bueno, ¿qué recaudos debemos tomar cuando tenemos una persona jurídica? Y bueno, que la persona que dice representar a la persona jurídica sea realmente el representante legal de esa persona jurídica. ¿Qué debemos exigir en el estudio para el armado de la carpeta? Además del DNI, además de los recibos de haberes, y de todo lo que se nos ocurra para ayornar y dar la mayor transparencia al acto y la mayor información a quien nos convoca para hacer ese contrato, es adjuntar también el instrumento societario. Es decir, debemos pedir que nos traigan una copia del estatuto social para chequear que esa persona que dice vincular u obligar con su firma a la sociedad realmente sea la persona que esté legitimada y que esté autorizado dentro del objeto social. Bien, yo normalmente acá viene el sector tips, como las recetas. Cada uno va a tener que encontrar su voz interior. Yo les cuento lo que hago yo, que a lo mejor les puede servir en la práctica. Generalmente, en el primer capítulo, cuando veo que hay que definir el tema de la personería, porque es un poco complicada, es decir, no tenemos dos personas físicas, que es lo habitual, como puede ser también el caso de las sucesiones, pongo un primer capítulo, personería. Entonces, ahí nos podemos explayar, y si en el caso de que sea una sucesión, que sea la locadora, podemos individualizar cuál es la sucesión, quiénes son los herederos, en dónde tramita, como para legitimar y dar, y no, por siempre tenemos que pensar como abogados en el futuro, ¿no es cierto?, de armar ese contrato lo más claro y lo mejor posible si lo tendríamos que ejecutar ante un incumplimiento. En el caso de una persona jurídica, yo les recomiendo poner un primer capítulo, personería, y ahí también, en el caso de que sea el representante social, le ponemos nombre, apellido, y además le ponemos a qué persona jurídica representa, cuál es el carácter que asume, hasta le podemos poner el artículo, por ejemplo, del estatuto social, se lo nombra o se lo designa, por ejemplo, socio gerente, y que en el objeto societario está autorizado para contratar un contrato o para celebrar un contrato de locación. ¿Por qué, gente, esto? Porque si esta persona firma y realmente no está legitimada para representar a la sociedad, esa persona va a estar contratando por sí mismo y no va a obligar a la persona jurídica que dice que va a obligar. De allí que lo importante es que todos testeemos el tema de la personería. Por otro lado, el tema del objeto. Cuando celebramos, estamos hablando de inmuebles urbanos, ¿no es cierto? En particular, a mí me gusta poner la mayor cantidad de datos posibles. Calle, ubicación, número. No se olviden de la chapa municipal, porque el día que tengamos que salir a ejecutar no sabemos a dónde vamos a notificar. Entre qué calle y qué calle, para no dar ningún tipo de confusión. Nomenclatura catastral, si la tenemos, mucho mejor. Si tenemos partida, o si tenemos alguna individualización de características del bien. Lo más específico posible. Debemos crear y redactar pensando en que va a haber un incumplimiento en el futuro y que lo vamos a tener que someter al arbitrio de los juzgados. Por otra parte, cuando hacemos la descripción del bien,
y ponemos las comodidades, cuántos dormitorios tiene, los baños, las comodidades o el estado, normalmente, esto es más de práctica de martillero que de abogado, hacen un anexo, ¿no es cierto? Con las comodidades, los artefactos, lo que deja, el aire acondicionado, etc. Ahí yo les recomiendo, generalmente yo asesoro inmobiliarios, pero les recomiendo que en el anexo, no es la palabra anexo y por separado, no, anexo, 2 puntos, pongamos, ¿a qué contrato le corresponde el anexo? Porque si no es un anexo que se puede utilizar, no está definido a qué objeto o a qué operación se refiere. Entonces, anexo, 2 puntos, corresponde al contrato de locación celebrado entre fulano como locador, locatario con relación al bien, parece redundante, de la calle tal, y una vez que tengamos definido, contrato celebrado el día tal, tenemos bien individualizado el acuerdo, el contrato, ahí hacemos el anexo con el inventario y el estado de conservación de los elementos. Estos todos son tips. Bueno, el tema, entonces, lo importante es que ustedes encuentren en la redacción sus características como abogado, o sea, desarrollen su potencial como abogado. Entonces, los vamos a inducir siempre a que se animen, que redacten, teniendo a mano siempre la ley, teniendo a mano el Código Civil, porque ustedes saben que como abogados no podemos desconocer las normas que se encuentran vigentes, pero sí jugar y hacerlos cada vez mejores para obtener instrumentos cada vez más eficaces. Voy a volver un poquito al tema de las fuentes. Por un lado, entonces, tenemos el Código Civil, algunas normas fueron derogadas directamente, derogadas por la nueva ley de alquileres, 27.551, también tenemos lo que es la Ley de Protección al Consumidor. No olviden que cuando el contrato lo desarrolla en el marco de una inmobiliaria, la persona que concurre a la inmobiliaria es entendida como consumidor, por lo tanto hay determinados requisitos que se deberían aplicar y cumplir de información, y ahora el doctor seguramente nos va a expresar. Y por otro lado tenemos normas de la Constitución Nacional, y este diálogo que nos propone el nuevo Código Civil, que es el diálogo de las distintas fuentes para llegar a un único objetivo, que es asesorar lo mejor posible a quien nos convoca para hacer la celebración del contrato. Entonces, efectuada esta presentación general, con algunos tips incluidos, le paso la palabra al doctor Negri, que va a continuar con este tema. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerle a la doctora Schwarmar por la invitación a participar en la inauguración del taller de Derecho Inmobiliario, dirigido especialmente a los jóvenes abogados, y justamente por eso felicitar al Colegio de la Abogacía por la apuesta a la formación de los abogados, lo cual no solamente redunda en ellos, sino también en toda la sociedad, que eso es el fin, ¿no?, de todos nosotros. Y la verdad que me enorgullece porque pareciera algo como de avanzada, porque por lo menos que yo tenga conocimiento, nunca los colegios por lo menos se proponen cosas tan concretas como lo que ha dicho Claudia, y tener como interés especial en los que recién arrancan en la carrera, para tener como más herramientas, ¿no? Y bueno, pensando en esta charla, porque va a ser una charla en que ustedes me van a poder interrumpir en cualquier momento, y esa es la idea, en que podamos aprender juntos. Tenía una primera idea que la dijo Rosario de pasada, pero que me parece que dio en el clavo, que es la complejidad de la locación. Uno le dice locación, bueno, es un contrato fácil, sencillo, y verdaderamente no lo es. No lo es. Fíjense la cantidad de cosas que dijo rápidamente Claudia, con solo mencionar a las partes del contrato. ¿Quiénes pueden contratar? Y otra cuestión más importante aún, que ya lo decía un famoso italiano que citaba al maestro Rubén Stiglitz, Vincenzo Rocco, que decía que todo contrato tiene una operación económica de por base,
Y eso nos lleva a ver que los intereses que hay en juego no es simplemente una cuestión de el uso y goce de una cosa y como contraprestación el pago de una suma de dinero. Hay muchas cosas que ahora justamente vamos a mencionar. Uno puede decir, bueno, operación económica puede ser la ganancia del locador, totalmente legítima, y por otro lado, del locatario, la necesidad de satisfacer una necesidad básica como el uso y goce de una cosa. Pero eso conlleva, en nuestra realidad socioeconómica, a tener en cuenta que la propiedad es vital, por ejemplo, para empresas de las más diferentes finalidades. Piense la necesidad de alquilar un establecimiento para poner una clínica privada, es decir, para la salud, para un comercio de las más variadas ramas, gastronómico, ¿sí?, de entretenimiento, etc. Pero también, por otro lado, ¿sí?, lo que hace a la propia función del artículo 14 y las finalidades del desarrollo de la empresa y de los emprendimientos, ¿sí?, más legítimos de toda la población, también, por otro lado, tenemos una necesidad básica que recién mencionábamos, que es la habitación. La habitación, hoy en día, no es ni más ni menos que un derecho humano. Ese derecho humano a la habitación, que todos llamamos nuestra casa, ni más ni menos que eso, con todo eso lo que significa desde el punto de vista de una persona o de una familia, tenemos que vislumbrar que esa habitación no siempre se puede alcanzar mediante la adquisición de la propiedad. Porque nosotros sabemos más que nadie las necesidades que padece un pueblo, como nuestra nación argentina, en cuanto a la crisis habitacional. Por lo tanto, el contrato de locación se erige como un instrumento para que la gente que no tiene acceso a la habitación pueda hacerlo a través de una locación, obviamente temporal. Pero también del punto de vista del empresario, que a veces el empresario no puede correr con el riesgo de comprar una propiedad para extraer su empresa, o quizás por sus necesidades propias, porque un día necesita en La Plata, otro día, no sé, en Berisso, otro día en General Belgrano. Entonces, a veces, ¿sí?, los intereses que hay en juego son muy complejos, pero como hay necesidades básicas, y se ha mostrado a lo largo de la historia, es que el Estado ha asumido un rol muy activo. ¿Cuántas leyes de locaciones se han dictado a partir de la década del 40? Muchísimas. ¿Por qué? Porque los intereses en juego lo ameritan. Y esta ley, la última, la 27.551, justamente ha nacido por la confluencia de esos intereses, que ahora se ha vuelto a plantear la necesidad de volver a modificarla. ¿Por qué? Porque hay circunstancias cambiantes, económicas, sociales, etc. Pero quería volver quizás a unos lineamientos que le pueden servir al abogado que recién empieza esta temática, que quizás no puede vislumbrar los entretelones, lo que hay detrás del artículo. Rubén Stiglitz escribió un magnífico ensayo, poco tiempo antes de partir, en el 2015, que se llama El nuevo orden contractual. Allí nos pone justamente, en primer lugar, los principios fundamentales que aplica para la locación, que es la libertad contractual. Elegir con quién contrato, si contrato o no contrato, y establecer las reglas particulares de ese contrato. Ahora bien, ese principio, ese gran principio fundamental de los contratos, tiene como contrapeso el orden público. Entonces, conociendo los principios que nos dice el maestro, voy y leo la ley 27.551 y busco a ver si alguno de sus 24 artículos dice que esta ley sea de orden público. Porque si fuera de orden público, aplico el artículo 12. La libertad hasta el orden público. Lamentablemente, la ley no lo dice. Entonces, ¿cómo hago? ¿Por qué? Porque
al diseñar el contrato, tengo que saber cuál es mi libertad de regular ese contrato, porque si no, no va a ser eficaz. Exactamente. Lo que decía Claudia. Yo le voy a hacer firmar a mi cliente un contrato que a futuro puede ser declarado nulo. Es lo que decía el maestro Espota, el contrato claudicante. Tiene ese vicio desde su origen. Sí, lo puedo quizás hacer valer unos meses, pero me lo plantea, ¿sí?, el locatario, una cuestión vinculada al contrato, supónganse el precio que van a hablar mis colegas, ¿sí?, abogados. Van a hablar sobre si el precio de la locación con destino habitacional puede ser, por ejemplo, actualizado de una forma distinta o no de la prevista por la ley. La ley no te dice que es de orden público, pero como bien dice Sandra Futagli, esta gran jurista de Rosario, emana de la ley y de la intención del legislador que esas normas son imperativas, no son disponibles para las partes. ¿Por qué? Porque justamente uno de los temas más álgidos del debate parlamentario de esta ley fue cómo hacer para que las partes no pierdan, ni el locador ni el locatario. Quizás la realidad después del país nos llegó por delante. Nos llegó por delante. Exactamente. ¿Quién iba a imaginar que quizás en un mes íbamos a tener una disparada? Nada. Pero bueno, entonces, al momento de diseñar el contrato, al momento de evaluar si el contrato que me pasa el corredor de la inmobiliaria, esto es muy común, me lo comentan, a mí me ha pasado personalmente cuando he alquilado. La inmobiliaria te manda el contrato por mail, por correo electrónico, para que lo mire. Yo no sé nada de locación, se lo manda a un abogado para que lo vea. Si lo quiere el abogado, para que lo vea. ¿Y qué es lo que tiene que ver el abogado? ¿Qué cláusulas son disponibles? ¿Está la libertad y cuáles no? Ni hablar si es consumidor. Voy a hablar sobre ese tema, cuándo sería una locación de consumo, que es un tema delicado. Pero ya de por sí, más allá de que sea o no de consumo, el contrato tiene normas imperativas que no puedo dejar de lado, no puedo excluir. Por ejemplo, el tema del precio con destino habitacional, el tema de la actualización, que debe ser anual y usando la forma que ha habilitado la ley, que es una sola. El maestro Moreno decía en estos temas que necesitamos nuevas lecturas. Nuevas lecturas. Ahí está la función del abogado. Porque el abogado es el que lee las circunstancias del cliente. Es el que lee entre líneas la conversación que tiene en el estudio, que tiene en la inmobiliaria cuando le llega el contrato. Ahí tiene que advertir esa atención, ¿sí?, mercado, derecho. Mercado, constitución. Derechos humanos. ¿Esto es viable o no es viable? Por eso es necesario, como primer idea, me parece, partir de los principios y valores jurídicos, que es lo que dice el artículo 2 del Código Civil y Comercial, que es la forma de interpretar las reglas que el Código regula. Y esos principios y valores jurídicos son principalmente la libertad, el orden público, la dignidad de las personas, porque el artículo 14 bis habla de la vivienda digna, no es la vivienda digna en sí, sino también de la persona que tiene derecho a acceso, y también el 42 cuando habla del consumidor. Valores la dignidad, por sobre todas las cosas, las personas humanas. Pero también la protección totalmente legítima del propietario, usufructuario, administrador de propiedades, etcétera, ¿no? Justamente de poner en locación, que es un servicio para la comunidad en el fondo, tanto de empresas como de particulares. Bueno, vamos a la normativa en concreto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es una cuestión muy compleja. ¿Por qué? Porque el contrato de locación, ¿sí?,
interactúa en primer lugar de forma directa con la parte final de los contratos. Con lo cual yo no puedo leer el código como compartimiento estático. Tengo que hacer dialogar la parte especial de los contratos, en particular la locación, que me remite ya de primera instancia a la compraventa en cuanto al precio y todas las cosas más, pero además con la parte general, que me establece todo el conjunto protectorio. Reparen en lo siguiente, ni más ni menos, que en la parte general dice que todos los derechos resultantes del contrato constituyen la garantía, el derecho de propiedad. Eso lo dice, pero con mucho énfasis, Lito Stiglitz. Lo dice, no pierdan de vista, porque esto es ni más ni menos que el derecho de propiedad. ¿Y esto qué sentido tiene en la práctica profesional? Ni más ni menos que los abogados grandes saben mejor que yo, la cuestión federal. Con ese puntito en la demanda me voy hasta la Corte de la Nación. Use la forma reserva caso federal o lo diga en el texto de la demanda. ¿Por qué? Porque ni más ni menos, que eso hace a la cuestión federal. Hay una cláusula constitucional que puede ser vulnerada. Si al locador o locatario no importa, aplica igual. Derecho vulnerado que emana del contrato es derecho a la propiedad. Fíjate la fuerza argumentativa, retórica que tiene eso. Impresionante. Pero bueno, ¿a qué vamos entonces? Lo que hay que prever es justamente, primero es una lectura integral del código. Antes de empezar a redactar un contrato, antes de revisar un contrato, de presentar una demanda para... Bueno, a ver, parte especial de los contratos, parte general, su interacción con la parte de los actos jurídicos en general, puede haber un vicio de lesión, etc. Y también con el capítulo preliminar. Y la cuestión no queda ahí, porque el mismo título preliminar me manda a la Constitución, de forma directa, y a los tratados de derechos humanos. Por eso es que es complejo. Complejo porque una cuestión tan nimia como puede ser fijar el precio, me lleva hasta la Constitución. Y después, si fuera el caso que es un contrato de consumo, debe darse una cuestión fundamental. Estaría bueno que tuviera Gabriel Stiglitz y lo explicara mejor que yo, que es especialista, un genio en eso, ya desde no sé cuántos años viene hablando del tema, que es que para que haya una relación de consumo, tiene que haber dos elementos fundamentales: proveedor y consumidor, si no, no hay una relación de consumo. El problema es cuándo hay proveedor. Consumidor es fácil, si es destino a la vivienda, punto, ya está claro, es el consumidor, destinatario final. Ahora, el problema es cuándo se da la calidad de proveedor en la figura de locador. ¿Cuándo? Y esto es lo que se están rebanando los sesos a los especialistas en la materia. Pero a mí me parece, ya por ejemplo, para tirarles a ustedes, piensen en la persona que tiene, por ejemplo, un departamento en alquiler en Mar del Plata. Lo usa cada tanto, pero lo alquila con habitualidad. Año tras año, alquila un mes, 2 meses. ¿Eso ya es un proveedor? Hay un tema muy fino, que daría para toda la charla de hoy, que es uno que habla del plazo mínimo, es el último párrafo, está ahí escondido, que dice cuando es el destino de la locación, destino específico. Eso hoy se usa muchísimo en la calle. ¿Por qué? Por razón de un trabajo, tenés que estar en vaca muerta, se usa mucho, por ejemplo, 2 años, 5 meses, 4 meses, 2 meses, un técnico, da 2 meses. Contrato de locación, no tiene plazo mínimo, eso, porque destino específico. Yo creo, perdón, Sí. ahí me hace acordar el doctor que muchas inmobiliarias están utilizando esa argumentación para reducir el plazo mínimo de 3 años. Exactamente. O sea, es una forma, un gambeteo elegante como para fundamentar relaciones locativas más cortas de los 3 años, porque hay clientes que, no sé qué les ha pasado, pero hay clientes que no les interesa tener 3 años afectado una propiedad a un contrato con un locatario determinado. Pero vayamos acá a La Plata. La Plata, ¿por qué se caracterizó? Estudiante. Exactamente. ¿Puede ser destino específico? Te pregunto a vos. ¿Sí? ¿Puede ser destino específico? Marzo, ponele. Febrero, porque es muy estudioso, hay que preparar antes. De febrero hasta diciembre, porque va a rendir la mesa libre de diciembre.
De obligación. Sí. Puede ser un plazo de locación de 10 meses, destino específico. Bueno, y ahí el que da en locación, el locador, puede configurarse como un proveedor. Mirá, ese departamento, lo único que hacer fue para estudiantes. Hasta mi abuelita estudió en ese departamento. Entonces, ¿uno puede calificar ese contrato de consumo? Y puede ser. Y si es así, el régimen normativo cambia. Cambia. ¿Por qué? Porque parto necesariamente del artículo 42. Y hablo de consumidor, hablo acceso al consumo, acceso al mercado, en formas de condiciones de igualdad, etcétera, etcétera. Ni hablar si hace publicidad ese locador. Ni hablar. Ni hablemos si empieza a hacer publicidad. Bien, entonces, nada. Normativa, fuentes del derecho en materia de contratos. Pasemos a un tema más específico. No sé cómo venimos. Después volvemos. Sí, podemos volver porque hacemos un Dale. poco de Que feedback. pasen algunas de las colegas. Sí, las colegas que ahora los dijo en el otro módulo, Muy bien. Hacemos el cambio. hacemos sí, el sí. cambio de personal. Después volvemos, preguntamos. Sí, volvemos, todo. En realidad la idea es ir desarrollando un poco las pautas generales y después lo que les va interesando en particular lo dejamos para la última parte y lo vamos a ir ampliando en particular. Ah, ¿me paso al medio? Bueno, ¿Ponerle los nombres? sí, cómo no. Sí, ya hacemos bien. Me voy pasando. Paula. Mariela. Muy bien. Muy bien. Ahora para el segundo módulo de la parte de precio en la locación, la doctora Mariela Vidal y la doctora Paula Castillo Azcárate. ¿Está bien dicho? Sí, perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Me sumo a todos los agradecimientos ya dichos por Claudia y por el doctor Negri. Como bien les adelantaba, nosotros vamos a tratar un elemento esencial del contrato de locación y que bastantes interrogantes y cuestiones tiene, como es el precio. Como bien les decía, primero me gustaría realizar una aclaración y después van a entender también el porqué de esta aclaración que la realizan varios autores, que es en cuanto al concepto de precio, canon, alquiler, que seguramente verán que muchas veces lo usamos de manera indistinta e incluso a modo de sinónimo. Lo cierto es que podemos decir que el canon es un concepto más amplio respecto a lo que es el precio, como una relación de género-especie. El precio se encuentra incluido dentro del canon locativo, porque dentro del canon vamos a ver que pueden haber otras prestaciones dinerarias, periódicas, que las partes puedan pactar. Como por ejemplo el artículo 1209 del Código Civil y Comercial, que va a hacer tratamiento de mi compañera Mariela. Sentado esto, reitero, el precio es un elemento esencial, ¿no? Y en lo que es la parte de locación en el Código Civil y Comercial, lo único que tenemos es que este precio debe ser en dinero. Y como bien nos decía el doctor Negri, el mismo legislador remite a lo que es el contrato de compra-venta en forma subsidiaria para todas las cuestiones de precio. Y importa la retribución al locador por el uso y goce de la cosa, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el precio y las dos cuestiones que más interrogantes nos generan, que es por un lado la fijación y por el otro lado la posibilidad de que este precio pueda ser ajustado, indexado? Como bien lo adelantaba el doctor, yo me voy a plantar desde el hecho de que ya la actual ley nueva de alquileres impone una norma imperativa para lo que son locaciones con destino habitacional. ¿Sí? Vamos a ver el análisis del artículo 14, y va a ser siempre fundamental ver de qué contrato, de qué tipo de locación estamos hablando, porque este artículo impone restricciones para lo que son locaciones con destino habitacional. Como primer elemento respecto de la fijación, lo que nos dice es que la fijación del precio va a ser por un valor único y por periodos mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un valor único a lo largo de todo el contrato sin perjuicio de los ajustes que sobre ese valor único se puedan realizar. Con esto el legislador
Además, lo que hizo fue prohibir y proscribir prácticas que seguramente todos conocían, como eran lo de los alquileres escalonados, seguramente lo habrán visto, que eran en un contrato de locación, para un periodo se pactaba un alquiler, un precio, que el cual después aumentaba para otro periodo. De la misma manera, también este artículo lo que prohíbe es la inclusión de descuentos o bonificaciones en el precio que puedan inducir a error en el locatario, que era también otra de las prácticas usuales. Se pactaba un precio inicial que era mayor al valor del mercado, y a la vez se pactaba un descuento o bonificación para un periodo, y hasta después poder llegar finalmente a ese precio inicial. Lo cierto es que este tipo de cláusulas, lo que se sostiene es que importaban verdaderas cláusulas de actualización. Y como ustedes sabrán, hasta esta ley estaba prohibida la actualización o la indexación de precios por la ley de convertibilidad. Bueno, viene a recoger un reclamo expreso y también a plasmar algo que en realidad ya se hacía con estas prácticas, ¿no? Y también como respuesta a una economía bastante sensibilizada por la inflación como es la nuestra. Entonces, retomando, para la fijación de los alquileres en las locaciones habitacionales, tengan en cuenta que el valor del precio es un valor único y de forma mensual. A contracara, todos aquellos contratos de locación que no tengan como destino habitacional no tienen restricciones respecto al valor ni a la periodicidad. Pueden tener un pago único, pueden pactar pagos bimestrales, etc. No hay restricción en ese sentido, para aquellas locaciones que no sean habitacionales. Bien, respecto de los ajustes, ya les hemos adelantado varias veces que hoy están permitidos. Y como bien adelantaba el doctor Negri, en lo que son las locaciones con destino habitacional, el legislador, si bien previó la posibilidad, como excepción a la ley de convertibilidad, de realizar ajustes en los contratos de locación, para lo que son locaciones con destino habitacional, establece ciertas restricciones. Entonces tenemos por un lado que hoy podemos decir que en todos los contratos de locación se pueden realizar ajustes, independientemente del destino y del objeto que tenga la locación, sea un bien mueble o un bien inmueble. Pero para las locaciones con destino habitacional tenemos dos tipos de restricciones. Una, en cuanto al periodo en que va a hacer ese ajuste, que la ley estipula que solamente puede ser anual. Y segundo, en cuanto al cálculo que se va a realizar para poder hacer ese ajuste, que es el famoso índice de contratos de locación. Una ecuación bastante complicada, al menos para mi abogada, que es un índice que a su vez se conforma de dos índices: el índice de precio al consumidor y el RIPTE, ya se los digo bien, RIPTE, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. ¿Por qué estos dos índices se sostiene que fueron elegidos y plasmados en la norma? Porque uno haría frente a lo que es la inflación para el locador, y el otro tendría en cuenta el salario en definitiva del trabajador, O sea, con ¿no? eso se aseguraba que la ley En en principio sea un poco más Que equilibrada. se pudiera mantener esa ecuación, ¿no? Exacto, es sinalagma jurídico. Exactamente, pero bueno, lo cierto es que al día de la fecha es una de las cuestiones que más críticas tienen este índice. Sí. Por parte de los locatarios, sostienen que no pueden hacer frente, porque incluso una de las cuestiones que se sostiene es que no tienen en cuenta, por ejemplo, a los trabajadores que no son formales, ¿no? y que acuden a este contrato de locación para poder acceder a la vivienda. Así que bueno, este índice, el índice de contrato de locación, es publicado mensualmente por el Banco Central. Y afortunadamente también van a encontrar diferentes páginas que ya tienen algunas calculadoras digitales que ustedes pueden poner el inicio del contrato y demás, y ya les va a arrojar el ajuste que puede tener el locatario. A la fecha, aproximadamente están hablando de un 60% de aumento para los locatarios. Bien, de la misma manera que hablábamos respecto a la fijación del precio, ¿no? De las restricciones que hay para las locaciones con destino habitacional, de igual modo es en el ajuste.
¿Por qué? Porque la ley no estipula ninguna restricción para aquellas locaciones que no tengan destino habitacional. Entonces va a ser libre la periodicidad y también el índice al que puedan ajustarse. Pueden usar el mismo índice del contrato de locación, el índice del precio al consumidor, e incluso tomar como valor lo que se conoce como valor de productos o mercaderías, tengan o no que ver con la actividad del locatario. Por ejemplo, el clásico ejemplo de, no sé, un local comercial para la panadería, El pan, el kilo de pan, o de una carnicería, bueno, y así. O pueden tomar valores como el precio del combustible, bolsas de cemento también he visto. El valor de la gaseosa. En algunos casos para supermercado el valor de la gaseosa no lo vamos a nombrar, pero la más popular Sí, de todas. sí, exactamente. O también pueden tomar como valor alguna moneda extranjera o el valor oro también. Estos índices incluso ya estaban, algunos de ellos incluidos en la anterior ley de locación, la ley está derogada, y hoy, bueno. Si querés, me permitís Sí, por supuesto. un aporte o una duda, es si en los contratos con destino habitacional puede ser pactada la moneda extranjera como objeto del precio. Es decir, no como valor de referencia, como dice Paula, sino si yo puedo pactar la entrega, ¿sí?, de precio en dólares, euros o lo que sea. ¿Es válida esa cláusula? No tomarlo al valorarlo como un parámetro de actualización, sino Determinación como del precio. Bueno, ahí hay alguna discusión, pero está prevaleciendo la opinión de que es válido cuando el objeto del precio es moneda extranjera, billete. Yo lo que estoy entregando es el billete, no como parámetro o pauta de actualización monetaria. O sea, ¿se puede pactar? Pareciera ser que la mayoría están entendiendo que sí. De hecho, en Buenos Aires, bueno, acá en La Plata por ahí no es tan común, doctor, pero en Buenos Aires, cuando escuchamos en la televisión el tema de los artistas que celebran contratos de locación en Puerto Madero o en country, si estamos hablando de otros valores, muchas veces en el mundo de la farándula nos hablan, alquiló en dólares y paga tantos dólares por mes. Entonces, acá en La Plata no es por ahí, nosotros no tenemos tantos casos habituales, pero en Buenos Aires yo creo que es más común que se ponga el tema de alguna moneda extranjera como forma de pago. Bien, perfecto. Bueno, y finalmente todas estas cuestiones que se introducen respecto, ¿no?, al ajuste que está en vías de ser por ahí reformado, ¿no? De hecho hay muchos reclamos de ambas partes que entiendo que son atendibles, ¿no? Porque por un lado están los locadores que sostienen que deben soportar de alguna manera la inflación que importa llevar un ajuste anual, o sea, tienen que esperar 12 meses para poder realizar un ajuste. Y también otras de las cuestiones que critican desde el lado de los locadores es, bueno, ¿por qué no poder elegir entre diferentes índices, que no sea únicamente el índice del contrato de locación, que aparentemente les estaría arrojando pérdidas? Y en contracara a los locatarios, que lo cierto es que son aumentos bastante grandes y considerables también. Así que bueno. No hay mucha diferencia de valores año a año. Claro, exactamente. Así que bueno, como retomando al inicio, como yo ya les había comentado, que el canon únicamente no está conformado por lo que es el precio y el alquiler así en sí mismo, sino que también pueden haber otras prestaciones, te doy la palabra a Mariela y muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes también a todos y a todas. Aprovecho, Clau, para agradecerte por convocarme. Bueno, como dijo acá mi compañera, yo voy a hablar de otra de las prestaciones que componen este canon locativo, que son las expensas y los servicios. ¿En qué artículos del Código Civil y Comercial de la Nación vamos a encontrar a las expensas? Bueno, en primer lugar, dentro del contrato en particular, en el capítulo específico que nos habla de la locación. Esto es el 1209. Y, por otro lado, dentro del régimen de propiedad horizontal, en un capítulo específico dedicado a las obligaciones que tienen los propietarios, en el 2048.
Ahora bien, ¿qué nos dice este artículo 1209 dentro de la locación en particular? Antes de la reforma, porque este artículo fue modificado por la nueva ley de alquileres, que ahora también lo vamos a ver, pero en principio este artículo 1209 indicaba o regulaba lo que tiene que ver con las cargas y contribuciones de la actividad. Y en ese sentido decía que el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que se le dé a la cosa alocada. Y agregaba que no tenía a su cargo el locatario aquellas cargas y contribuciones que gravan la cosa, excepto pacto en contrario. Esto posiblemente lo encuentren hoy en día en el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero tienen que tener en cuenta que esta nueva ley de alquileres modificó en esta última parte el artículo 1209. Es decir, deja establecido que sobre el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que le dé a la cosa alocada. Establece también que no tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, pero elimina esta última parte de excepto pacto en contrario. Es decir, antes se podía establecer que sobre el locatario también estén a su cargo el pago de las que graban la cosa, estas cargas y contribuciones. Eso ya no es así. Entonces, establece esto último y además agrega que no recaen sobre el locatario las expensas comunes extraordinarias. Pero además, este artículo incorpora cuáles son las expensas que sí están a cargo del locatario, digo, independientemente de la otra regulación, que es el 2048. Y en ese sentido va a decir que solo puede establecerse que estén a cargo del locatario las expensas que deriven de los gastos habituales. Y también nos va a dar un concepto de qué son estos gastos habituales. Y ahí va a decir que se entienden por tales aquellos servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente que sean consideradas expensas ordinarias o extraordinarias. ¿Sí? Entonces, pago de cargas y contribuciones según el destino que le dé a la cosa alocada, y no recaen sobre el locatario las expensas comunes extraordinarias. Y las que sí recaen son aquellos gastos habituales. ¿Sí? Ahora, esto entonces es el 1209 modificado por la nueva ley de alquileres. Por otro lado tenemos el 2048, que nos da una característica o nos define también qué se entiende por expensas comunes ordinarias. Si tienen el código, bueno, lo pueden ir siguiendo o no, pero más o menos indica que son aquellos gastos de administración, reparación o sustitución, dice, de las cosas y partes comunes que son necesarias para mantener las condiciones del inmueble. También aquellos gastos que tiene que realizar el administrador por ley, por asamblea o por reglamento, y también dice las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestro. También menciona que las expensas comunes extraordinarias son las dispuestas por resolución o asamblea. Una cuestión también a tener en cuenta es que muchas veces se suelen asimilar los conceptos o términos de común y ordinario, es decir, se habla de expensas comunes como sinónimo de expensas ordinarias. Pero acá hay que hacer una diferencia porque en realidad cuando se habla del término común se refiere a la universalidad, es decir, todos estamos obligados al pago de expensas. Entonces, en ese sentido, esto común va a abarcar tanto las expensas ordinarias como extraordinarias. Y lo ordinario, en lo que acá es lo que nos interesa, tiene que ver con estos gastos periódicos o habituales. Bien. Entonces, por ahí para poner algunos ejemplos prácticos de cuáles serían estas expensas comunes ordinarias, tenemos, por ejemplo, aquellos gastos que deriven del mantenimiento de los ascensores, de limpieza, de los servicios de agua, de electricidad, los seguros contra incendios,
bien, lo que tiene que ver con ejemplos de expensas comunes extraordinarias, ya ahí vamos a hablar de, por ejemplo, los daños derivados de la responsabilidad civil o las indemnizaciones por despido de personal, ¿sí? Como para poner algunos ejemplos. Ahora bien, yo hoy les hacía referencia a que tenemos este artículo 1209 que nos habla de gastos habituales, ¿sí? Frente a este artículo 2048 que también nos dice qué expensas hay. Pero lo que hay que tener en cuenta es que este 2048 tiene que ajustarse a la nueva regulación que trae la ley de alquileres. ¿Por qué? Porque en principio cuando nos dice que están a cargo sobre el locatario la sustitución de las cosas, o también cuando nos dice que está a cargo del locatario las requeridas o necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad o las vías de evacuación alternativas para casos de siniestro, no puede pensarse que eso es un gasto habitual. Es decir, un ejemplo de sustitución de las cosas es cambiar un ascensor. Entonces, eso no puede ser considerado como gasto habitual. Y tampoco las vías alternativas de salidas, porque eso se trata de mejoras que son permanentes, y el locatario en ese caso lo que va a hacer es hacer uso, ya sea del ascensor o de esas vías, pero por el tiempo que dure el plazo de locación. ¿Sí? Quería hacer una aclaración ahí, quizás, para Sí. el abogado joven, que en principio, yo entiendo la intención del legislador, de la ley 27, que en principio las expensas es una obligación real a cargo del propietario. O sea, esa es la regla. Ahora, si en el negocio, en la operación jurídica, uno arregla con el inquilino que él se va a hacer cargo de las expensas ordinarias, la ley lo habilita. Esa es la intención. Lo que la ley no quiere, y parece ser que tiene un carácter imperativo, es que nunca se haga cargo de las expensas extraordinarias. Pero me parece que, con la vicisitud que ha tenido siempre este tema, lo que ha quedado deformado es que pareciera ser que las expensas fuera una obligación del inquilino per se. Pero no, en realidad la obligación real es del propietario, que lo que puede hacer al pactar con el inquilino, por la libertad contractual, es decir, bueno, que además del precio, se le agregue como parte del canon las expensas ordinarias. Pero eso ya está dentro del acuerdo negocial de las partes. Porque por regla, las expensas siempre son a cargo, es una obligación del dueño. A quien le va a ejecutar el consorcio, es al dueño, no al inquilino. Exactamente. No le supone. Después de última, el propietario o el locador podrá hacer un juicio de repetición contra el locatario con las que hubieran devengado en este periodo. Pero hay que devengarlo exactamente, porque el obligado es el titular registral. El consorcio que va a ejecutar las expensas es al dueño. Por eso hay que hacer justamente esa doble lectura. Pero la ley pareciera que, claro, uno no conoce a veces la historia de cómo viene la mano, pero pareciera como si la obligación fuera primigenia del inquilino. Claro. No es así. Exactamente. Bueno. Allá al fondo, perdón, tenían levantado la mano. Ana Paula. Yo quería hacer una consulta. En las expensas ordinarias, ¿ingresarían los gastos que tendría la administración para el cobro de expensas? En ordinario. La administración contra un propietario. No. El cobro del canon, digamos, de los abogados. No, pero sí los honorarios del administrador. Y del contador, si tuvieran, También, por ejemplo, claro. Muchas veces hay que liquidar cargas sociales. Bien. Y el administrador no está preparado para liquidar, obviamente requieren de los servicios adicionales de un contador, y en este caso yo entiendo que los horarios del contador también están incluidos como un rubro ordinario por la habitualidad, ¿no? La reacción entonces se me hace una laguna en tema de seguros de responsabilidad, los terceros del consorcio con respecto a la responsabilidad de inquilino. Que está cubriendo una responsabilidad del consorcio. Sí, porque se pone como un gasto habitual, o normal, o mensual. Es el contributorio y el integral. Pero con la reacción de la ley, no. Lo que pasa es que después lo vamos a charlar, pero es muy difícil, porque esto va a depender de la forma, yo creo que cada administrador adopte para la forma de la liquidación de las expensas, porque, ojo, porque en este caso, perdón María que me da, pero a mí me consultan porque me dicen,
pero están como disfrazadas las expensas extraordinarias, que pueden ser arreglos o mejoras del edificio, partes estructurales que están dañadas, impermeabilización de la terraza, no sé, etcétera, y están disfrazadas o como dentro de los gastos normales, habituales o ordinarios del desenvolvimiento del consorcio. Pero bueno, lamentablemente esa responsabilidad, como yo les explico, no es del locador, porque el locador no decide cómo el administrador va a liquidar las expensas, si es por adelantado, por atrasado, qué rubros va a incluir o no. Exacto. Pero bueno, entiendo que es un tema, como dijo el doctor, que es susceptible de distintas interpretaciones y bueno, será pasible de revisión judicial para el caso de que el locatario estime que hay una obligación que esté abonando y que no deba. Eso se lo dejamos al juez cuando interviene en el conflicto. Lo que sí que es verdad Es un tema de que la interpretación. casuística es enorme, y que en principio, como bien decía Claudia, la potestad la tiene la Asamblea. La Asamblea es la que va a decir al administrador cómo liquidar las expensas. Por lo cual hay que poner mucha atención a eso y cómo viene practicando la liquidación. Lo que pasa es que es muy difícil, pienso yo, ¿no? Tanto para el martillero, para el corredor, cuando uno ofrece propiedades así, de esa índole, propiedad horizontal, hacer toda esa previsión, ¿no? Es complejo. Sí, Por lo además cual, cambian habría que administraciones constantemente. recurrir a la buena fe. Sí, además ni hablar que buena los fe. administradores no funcionan y terminado el periodo por el cual se cambian, y cuando cambian nuevamente la forma de liquidación. Entonces, es un tema difícil de prever en un contrato a 3 años. Puede haber 3 administradores distintos, por ejemplo. Normalmente, incluso que se les vence en el mandato y siguen Bueno, sí. sin renovación ni nada. Pero bueno, lamentablemente hay otro tema, y ya termino con eso, que es que el inquilino muchas veces, el inquilino no tiene potestad o no tiene voto para concurrir a la asamblea. Solamente pueden concurrir los propietarios. Entonces, si no es autorizado expresamente por el propietario para que lo represente en el acto de la asamblea y darle ese voto, normalmente tampoco puede acceder a plantear o cuestionar esta forma de liquidación de las expensas, que parecería que está vedado exclusivamente a los propietarios. Bien, buenísimo. Bueno, sumando también un poco a lo que agregaron acá mis colegas, es que justamente la forma para ver si estos gastos habituales se ajustan o no al 1209 es a través de la liquidación mensual, que va a efectuar un administrador. Ahí va a discriminar todos los rubros, o debería discriminarlos. Bien. Otra de las cuestiones entonces son los servicios que ya más o menos mencioné, que están a cargo del locatario, como bueno, el agua, la luz, el gas, internet y demás, porque son a consumo o benefician al locatario, ¿sí? Y después, el artículo 1209 también nos habla entonces de lo que son las cargas y contribuciones según el destino o según el origen que se le dé a la cosa alocada. Y acá, en general, se entiende que quizás el artículo apunta a aquellos que tienen destino comercial, porque lo que sí se va a requerir es, por ejemplo, el pago para la habilitación de un comercio, o de patentes, por ejemplo. Pero lo que grave la cosa, como se imponen en razón de la posesión y no de la posición contractual, en donde acá el inquilino lo que hace es detentar el inmueble con la tenencia y no con la posesión, es que son a cargo del locador, como por ejemplo los impuestos municipales, el inmobiliario o las tasas de alumbrado, barrido y limpieza. Bien, ¿y por qué entonces es importante saber sobre quién recae las expensas, si están a cargo del locador o del locatario, justamente frente al incumplimiento o al no pago de las expensas, en donde, acá como decía Claudia, se habilita la vía ejecutiva, pero según el artículo 2050 del Código Civil y Comercial de la Nación, el legitimado pasivo va a ser el propietario o el poseedor, y no el inquilino. Y el título ejecutivo será el certificado de deuda que emane del administrador. Posteriormente, después, el locador tendrá, como dijo Claudia, el derecho de repetición, mediante otra de las vías que acá mis compañeros van a desarrollar. Bueno, muchas gracias, Mari.
Vamos acomodando. Bien, y ahora para el último módulo, para la parte de la extinción del contrato, el doctor Martín Loporaz Yapur y la doctora Rocío Landa. Vamos a acomodar los cartelitos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como bien mencionó, vamos a tratar nosotros la conclusión de la locación, que está regulada en el Código Civil, artículos 1217 al 1221 bis del Código. Yo particularmente voy a hacer referencia al cumplimiento, a la conclusión de la locación por vencimiento de plazo y a la resolución anticipada. Como adelantaba Claudia, más que nada la idea es traer unos tips o algunas cuestiones prácticas relativas a esto. En principio, hacer referencia al plazo, que ya estuvo el doctor Negri hablando al respecto, al hecho de que la nueva ley de alquileres vino a modificar este plazo mínimo y lo amplió a 3 años, considerado una norma de orden público, lo que implica justamente es que no podrá ser dejada de lado, al menos no para el primer contrato que se celebre, porque el mismo código contempla la posibilidad de que el locatario renuncie a este plazo mínimo cuando se encuentre en tenencia del bien. Es decir, que si se está celebrando un contrato y se contempló la posibilidad de renovación o de prórroga, el locatario podrá prorrogar o renovar el contrato por un plazo menor a 3 años. Es decir, siempre tiene que estar en tenencia. Y también tener en cuenta que se trata del plazo mínimo, lo que significa que no tiene que ser sí o sí celebrado en 3 años, sino que puede ser celebrado por más, porque justamente la ley también contempla los plazos máximos de 20 años para el destino habitacional o de 50 para los restantes destinos. También hace referencia a la prórroga, que la prórroga es una cláusula, o sea, una facultad que se le otorga al locatario, particularmente, de poder elegir si quiere prorrogar o no el contrato. Tiene que ser una cláusula que esté específicamente establecida y en la que se establezcan también cómo debe hacerse, es decir, cuánto tiempo antes tiene que notificar al locador, con qué plazo, con anterioridad al vencimiento del contrato tiene que hacerlo, de qué manera tiene que hacerlo, qué tipo de notificación fehaciente. Y esto resulta importante porque al finalizar el contrato por cumplimiento de plazo, si no ejerció esa opción de prórroga, no se considera que hubo una prórroga tácita del contrato, sino que lo que existe es una continuación de la locación. Esto viene de la mano con que no existe la tácita reconducción. En nuestro ordenamiento ya no existía en el Código de Vélez y ahora está otra vez confirmado que no se contempla. ¿A qué vamos con esto? Cuando el locatario, o sea, vencido el plazo de locación, el locatario sigue en uso y goce de la cosa, el locatario sigue pagando el precio y el locador lo recibe sin ningún tipo de oposición. Esto no se considera una tácita de reconducción, es decir, una renovación de contrato, sino que es una continuación de la locación que estaba concluida. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a continuar esta locación? Esta continúa hasta que el locatario entregue el bien o el locador le pida la restitución del bien al locatario. Acá viene otro punto importante, que es la notificación que se va a hacer, la van a desarrollar él, pero lo importante viene en cómo se materializa, porque digamos, si bien estamos diciendo que el contrato concluye cuando finaliza el plazo, lo cierto es que esa conclusión de contrato y las obligaciones que emergen de ese contrato van a concluir cuando se haga la efectiva entrega del bien para el locatario, por ejemplo. Y esa efectiva entrega del bien se hace con la entrega de llaves. Entonces acá es sumamente importante que cuando el locatario haga esa entrega de llaves al locador, le extienda el recibo de entrega de llaves, porque es como la prueba material que tiene que ha realizado esa entrega. ¿Y qué pasa si yo como locatario quiero entregar las llaves y el locador no las quiere recibir? Bueno, en este caso, si el locatario no se encuentra en mora,
y constituyen mora al locador, podrá ser una consignación de llaves, una consignación judicial. Ahora, si el locador no quiere recibirlas, en realidad el código nos dice que el locador no puede condicionar la entrega de llaves, tampoco no puede no recibirlas, sino que si existiese, por ejemplo, alguna disconformidad por cómo el locatario le está devolviendo el bien, por ejemplo, por cuestiones de conservación o porque se había convenido que tenía que estar pintado al momento de la entrega y no está en buenas condiciones, podrá hacer una reserva en esa entrega de llaves de sus derechos y del estado en que se encontraba el inmueble cuando lo recibió. Bueno, otra de las cuestiones a tener en cuenta al momento de la conclusión del contrato es el tema del depósito. Una de las modificaciones que tuvo el Código Civil con la nueva ley de alquileres fue relativo al depósito y a la exigencia que se le puede hacer al locatario en cuanto al depósito previo en concepto de garantía. Hoy en día no se le puede exigir más de un depósito que sea equivalente al valor del alquiler del momento en que se está celebrando el contrato. El código lo que nos dice es que al momento de la finalización del contrato ese depósito tiene que ser devuelto, pero devuelto al valor actualizado del último mes de alquiler que pagó el locatario. También contempla la posibilidad de qué sucede si el locador no quiere devolverlo porque, por ejemplo, hay ciertos pagos de servicios que todavía no se han facturado o que no se han abonado. Entonces lo que se plantea es que, por ejemplo, el locador pueda retener la suma del último recibo, o sea, le presentamos los últimos recibos de luz, de gas que abonamos, el locador podrá retener esa suma y después, cuando se pagan los que se facturaron en el periodo que estuvo el locatario, ahí el locador le podrá devolver, o sea, contra entrega de factura de pago, le podrá devolver el depósito. O sea, le va a retener solamente esa suma, devolviéndole la restante y luego le devolverá el total, digamos. Pasando ahora a la resolución anticipada, también es una facultad unilateral del locatario, y el punto es que la nueva ley lo que hizo fue modificar lo relativo a el destino habitacional. Digamos, nosotros tenemos la regla básica, que es que cuando el contrato transcurrió al menos 6 meses, para destino de inmuebles, ¿no? Transcurrió al menos 6 meses de la locación, el locatario podrá hacer uso de esta facultad resolutiva. Si lo hace dentro del primer año, tendrá que pagar 1 mes y medio de alquiler. Si lo hace a partir del segundo año, del primer año y un día, digamos, deberá pagar 1 mes de alquiler en concepto de indemnización. Y el punto acá está en la modificación que se hizo para el destino habitacional, el cual contempla que si se le da aviso al locador por notificación fehaciente de que se quiere resolver el contrato con al menos 3 meses de anticipación, no deberá pagar indemnización alguna. Esto es una de las modificaciones que se ha hecho en beneficio de los locatarios. Y el punto acá, que si bien él ahora va a hablar de notificación fehaciente, está también relacionado con el tema del domicilio electrónico. La nueva ley de alquileres también modificó el artículo 75 del Código Civil y Comercial e incorporó este domicilio electrónico como una posibilidad de que las partes en un contrato puedan convenirlo y que sea completamente válido para las notificaciones que surjan de ese contrato. Perdón, ahí yo interrumpo. Sí. Tips número 2, breve. Acostumbro actualmente con esta modificación, si a ustedes les gusta lo adoptan, a poner un capítulo especial, notificaciones. Entonces, en uso del 75, establecemos todos los casos que se puedan dar. Por ejemplo, para intimar el incumplimiento del pago del arriendo, o para notificar el tema de los daños, por ejemplo, o los desperfectos que pueda tener una unidad del locatario al locador. Es decir, podemos hacer los distintos supuestos y ahí colocar en cada supuesto a qué domicilio, por ejemplo, al mail, al teléfono, o por un mensajito de WhatsApp, cada supuesto en particular que nos prevé la ley. Claro. Eso es muy útil porque después, a la hora de ejecutar ante un incumplimiento,
al estar pactado expresamente, después no puede decir el locatario, yo no recibí la notificación, porque al entrar directamente en su casilla de mail, se da como que está notificado de esa intimación. De hecho, yo tuve contratos donde he intimado al mail y me lo han tomado como válido esas intimaciones de pago. No he tenido que mandar cartas documentos, que también es un gasto menor para el locador. Así que tips, pongan un capítulo especial de cada supuesto con las notificaciones y a qué lugar se van a hacer las notificaciones. Si quieren, agrego algo más sobre los tips. Estamos hasta aprendiendo entre todos los tips. El tema de la notificación electrónica al domicilio contractual opera para ambas partes, locador y locatario. Yo puedo tener físico y electrónico. Quizás el físico para las cosas más importantes, para la conclusión, Exacto, y quizás para arreglo, reparación. Exacto. Pero además, fíjense la amplitud de la cuestión. Se puede usar también para los garantes. Exacto. Para los garantes. O sea, el domicilio electrónico opera para las partes, pero también fiadores. Y cuanto más hace a la presión psicológica que yo le mande un correo electrónico al garante, al fiador, que al inquilino. Y una cuestión más. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el domicilio del locatario que se fija normalmente? ¿Cuál es el domicilio del locatario que se fija habitualmente? En el bien local. En el bien local. ¿Y qué problema va a tener entonces cuando abandona o rescinde el contrato? ¿A dónde le van a llegar la notificación? Al lugar donde no vive. Entonces, una cosa fundamental es tener en cuenta que a veces sea bueno prever que si para el caso de que uno quiera eventualmente notificar, como puede ser al locador o al locatario, una cuestión que va a trascender después de que el inquilino deje de habitar ese lugar, prever un domicilio distinto. Por ejemplo, el del garante. ¿Por qué? Porque si no me van a hacer todas las notificaciones al domicilio donde no estoy ya. Una ficción, no me entero de nada. Entonces, eventualmente, para cualquier obligación que es o que sea posterior al abandono de la cosa o al dejar de usar la cosa, sea un domicilio distinto al donde está la cosa alquilada. Eso es clave, si no va a quedar indefensión. Por eso digo, una buena técnica de redacción sería entonces que pongamos un capítulo y diferenciemos, porque podemos usar los distintos domicilios, o sea, no nos quedemos con un contrato en la cabeza predeterminado. Podemos jugar con este artículo 75, los abogados somos creativos, y podemos poner que para determinadas cuestiones vaya un mail, para determinadas cuestiones sea el domicilio físico del bien locado o el domicilio del locador. Podemos jugar de que determinadas cuestiones se notifiquen por carta documento, otras se notifiquen por mail, y como son pactadas libremente por las partes, yo creo, doctor, me corrige, que no va a haber ningún cuestionamiento o ningún problema. Puede haber un cuestionamiento, digo, pero si están pactadas expresamente, serán válidas las que se manden a esos sitios. Por eso, anímense a crear y a vincular las distintas opciones que nos da la nueva normativa. Excelente. No, es más o menos. Ay, dejamos todo el tema. Quedó una duda, sí. ¿Qué es la contratación de recepción del correo electrónico? ¿Del email? La empresa que tenés vos como emisor del correo electrónico que el otro lo recibió. Si yo no lo recibí. Bueno, ahí está el principio de la libertad contractual. Exacto. La libertad contractual tiene como contrapartida... Perdón. ¿Qué no se sienta porque los que están en el Ah, lo ven, escuchan? Vamos a hacer un hueco al doctor. Ay, Perdón, pero fui sacando. escuchan una voz, pero no saben qué es. Hasta ya lo sentamos en el... Claro, es muy razonable la duda y la cuestión, ¿no? O sea, ¿cómo opera la cláusula? Indudablemente que hay que partir de la base de que uno se comprometió a fijar como domicilio especial el electrónico, con todo lo que eso conlleva. Yo me autoobligué. Después, tema aparte, contrato por adhesión, si es válida la cláusula. Pero en principio pongamos que la cláusula ha sido libremente elegida por las partes. Yo fijé como domicilio el electrónico, que puede ser correo electrónico, puede ser mensajería por Facebook,
Instagram es más amplia la cuestión, cada vez amplía más. Pero a lo que voy, está el principio de la autonomía de la voluntad, que conlleva la de autoobligarse, por ende, es plenamente válida. Y si me llega al carnicero no deseado, Sí. correo no deseado, y bueno, es mi responsabilidad. Yo constituí ese domicilio. Es válido. En principio. En principio es válido. Después podemos discutir quizás si es o no, quizás una cláusula válida, por eso un contrato por ahí. O sea que solo a partir de la emisión se considera empleado Exacto. y recibido. Exacto. Claro, por ahí tener como abogados, digamos, toda la información completa que nos dé el cliente. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros podemos sacar el día, la hora, el correo, o sea, cuando hacemos la demanda, porque estamos hablando del caso de incumplimiento, ¿no es cierto? Cuando hacemos la demanda, ser lo más específicamente posible. La hora exacta que fue enviado, de qué correo electrónico a qué correo electrónico, o sea, tomar todos los parámetros que nos da la computadora como Y para, después será un problema de prueba. exacto, acreditar que fue efectivamente enviado, ¿cierto? Otra cuestión que no quiero dejar pasar, que la mencionó la doctora recién, en cuanto al contrato, que es muy importante, sobre todo para los que estamos empezando, ¿sí? los nobles abogados, es por qué está expresamente ahora regulada la renovación del contrato. Recién decíamos, lo decía muy claramente, cuando uno vence el contrato, continúa la locación del contrato concluido. Es el mismo contrato que continúa. Ahora, los invito a plantearse, porque eso es el rol del abogado, que viene el cliente, renuevo o no renuevo el contrato, tanto de la parte locataria como el locador, no es que estoy de una parte. Sí. ¿Renuevo o no renuevo? ¿O continúo con el contrato concluido? ¿Qué razón, qué sentido tiene esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué está prevista la renovación? La renovación tiene un significado muy específico, muy técnico. Es el mismo contrato. Exacto. El mismo contrato. La continuación, ¿qué ocurre? Es precaria la habitación, porque en cualquier momento me la pueden pedir. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Quizás al locador le convenga, porque en cualquier momento le puede pedir, pero al locatario quizás no. Entonces yo como abogado tengo que ver cuál es el rol de mi cliente en el contrato y si le conviene o no renovar. Por eso es que la ley le dice, si podés renovar 3 meses antes, mejor, porque ya te vas a garantizar que X tiempo vas a tener el derecho de usar y gozar la cosa. Ahora, si yo continúo en la locación, no voy a tener ese derecho. El locador en cualquier momento me toca la puerta, llévate las cosas, o llévate la empresa, o lo que sea. Llévate la clínica, el geriátrico, lo que sea. Por lo tanto, atención, la renovación es una cosa importante. Pero ahí dependerá de los intereses de mi cliente que yo tengo que defender. ¿Renuevo o continúo con la locación concluida? Es un tema... Depende de qué parte representamos y tema asesorado, estrategia. ¿cierto? O sea, el contrato es algo vivo. Y ahí cuando me viene el cliente es que yo tengo que estar con todas las herramientas y las cuestiones técnicas para decir, ¿conviene renovar? ¿Conviene continuar con la locación concluida? Entonces ahí está la cuestión. Por eso es que el legislador se ha como roto los sesos para decir, a ver cómo hago para prever esta situación y que las partes, si no dicen nada, están estas reglas supletorias. Pareciera ser que no son imperativas. En este caso, pareciera ser si es renovable o no renovable. ¿No? Es una cuestión libre de discusión de las partes. Pero yo como abogado tengo que saber que hay distintas alternativas. Y le tengo que asesorar a mi cliente, ¿qué es lo que más te conviene? Por esto y por esto y por esto. ¿Está? ¿Martín? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, es un gusto para mí compartir este taller con ustedes. Muchas gracias, Claudia, por la convocatoria. Y en esta oportunidad, a mí me toca intentar esbozar algunos aportes o vestigios sobre cómo vamos a efectivizar y materializar la extinción del contrato de locación, ya sea por el vencimiento del término contractual o por la falta de pago de 2 periodos consecutivos o más, ¿sí? Dijimos entonces, y yendo al primer supuesto, el vencimiento del término de la locación, que necesariamente nosotros vamos a tener que intimar la restitución del inmueble, porque de lo contrario, si finaliza el término y el locatario continúa en el uso y goce de la cosa,
Si bien no tenemos una tácita reconducción, continúa los términos del contrato original hasta tanto cualquiera de las partes recíprocamente se intimen por la restitución del inmueble, ¿sí? ¿Qué sucede con este tipo de intimación? Nosotros sabemos que las interpelaciones, los emplazamientos y las comunicaciones las podemos realizar a los domicilios especiales pactados por las partes en el contrato. Lo podemos hacer ahora también al domicilio electrónico pactado por las partes. No obstante ello, yo siempre recomiendo que aquellas interpelaciones o intimaciones que hagan a la vida útil del contrato, las efectuemos por carta documento, dado que las mismas gozan siempre de una presunción de legitimidad. No nos olvidemos nosotros que son extendidas en formularios oficiales, que tienen sellos y estampillas oficiales, que son diligenciadas por personal de correo, que tenemos una constancia de envío, una constancia de recepción, ¿sí? Y también para evitar futuros inconvenientes de planteos como lo que hablábamos recién. El correo electrónico no fue remitido, nunca lo recibí, y tener que ofrecer algún tipo de prueba supletoria como una pericia informática para efectivamente acreditar que determinado usuario o correo electrónico fue remitido o recibido ese correo, ¿sí? Entonces yo sugiero este tipo de intimaciones que hacen a la vida útil del contrato de locación, una resolución anticipada, ¿sí? Una intimación a reiterar el inmueble, que sean por carta documento por los beneficios que la misma da. Y no nos olvidemos que las comunicaciones tienen un carácter recepticio, y el señorío de elegir el medio de comunicación, si bien lo tiene el remitente, después va a tener que acreditar que esa comunicación efectivamente fue llevada a cabo. Por eso, insisto, la carta documento goza de cierta presunción de legitimidad. Esta intimación, insisto, que recomiendo sea por carta documento, la vamos a tener que realizar tanto al locatario como al garante. ¿Y cuál es la oportunidad que siempre recomendamos que sea efectuada? Si nuestro cliente va a requerir, sabe de antemano que va a requerir la restitución del inmueble, es conveniente realizar esta intimación antes del vencimiento del contrato, ¿sí? Poner en conocimiento al inquilino y al garante que una vez finalizado el término del mismo, nosotros vamos a requerir el reintegro de la propiedad. ¿Y por qué me refiero antes del vencimiento del término? Porque si bien dijimos que el contrato de locación, la extinción del mismo, no opera de manera automática, sí lo hace la garantía. Una vez vencido el plazo del contrato de locación, ¿sí? La garantía se extingue. No hay una renovación expresa, una prórroga expresa o tácita. Por eso necesariamente, para poder hacer extensivo el día de mañana las consecuencias disvaliosas, ¿sí? De la retención indebida de la propiedad, es conveniente intimar también al garante antes del vencimiento, ¿sí? Del contrato de locación. Nos pareció oportuno también mencionar y detallar cuál es el contenido básico que tiene que tener esta interpelación, esta intimación, para que goce de cierta validez y autenticidad. En primer lugar, en el contenido de la carta documento es importante que hagamos una referencia bien concisa y detallada al contrato, la fecha de celebración del mismo, cuál ha sido el objeto, el bien inmueble, detallar bien la individualización del mismo, dónde se encuentra situado territorialmente, calle 8, número 414, el número de unidad funcional. Si no tenemos una manera de individualizarlo por chapa municipal, insisto, los adjetivos y las características del inmueble, frente de rejas negras, al lado del kiosco determinado, para poder individualizarlo, ¿sí? Tenemos que tener una confluencia armónica entre el contrato y el contenido de la carta documento. Es importante también que nosotros consignemos el día, la hora y la fecha donde vamos a recibir las llaves, y siempre el consejo es en el inmueble, en el objeto del contrato, para que en esa oportunidad ustedes puedan constatar el estado del mismo, ¿sí? Esto será fundamental y haremos alguna mención más en unos minutos, ¿sí? Y detallar bien, claro está, los apercibimientos ante el incumplimiento, que podremos iniciar el proceso de desalojo, ¿sí? Por vencimiento de contrato, y que haremos extensiva la responsabilidad por estas consecuencias disvaliosas también al fiador. Siempre aconsejamos también en el contenido de la carta documento dejar los datos de contacto de los letrados para una eventual negociación, que ahora también vamos a ampliar un poquito más con respecto a eso. Ahora, si lo que nosotros vamos a intimar es la falta de pago de 2 periodos o más consecutivos, ¿sí? El contenido de la carta documento es sustancialmente distinto, diametralmente opuesto. Nosotros aquí vamos a tener que intimar de manera fehaciente y por un término no menor a 10 días el pago de esos alquileres adeudados,
¿sí? Nosotros le debemos dar la oportunidad al inquilino de que sustancie, de que subsane las obligaciones adeudadas, ¿sí? Si bien la mora en el incumplimiento de esas obligaciones es automático, el inquilino sabe que debe estos cánones locativos, el legislador a nosotros nos ha tasado esta obligación formal previo al proceso de desalojo, ¿sí? Para evitar litigios y darle otra posibilidad más al inquilino de subsanar sus obligaciones. Es importante que detallemos bien los periodos adeudados, ¿sí? Mayo de 2020, junio de 2020, julio de 2021, como los importes de cada uno de aquellos meses. Podemos también hacer referencia a la tasa de interés que se ha devengado por los periodos adeudados, y cómo no, hacer una referencia a la cláusula del contrato donde se había pactado esa tasa de interés. También en el contenido de la carta documento podemos hacer referencia a aquellas deudas o condenas accesorias, como pueden ser el pago de impuestos que se encontraban en cabeza del inquilino. Me refiero a los servicios generalmente operativos del funcionamiento de un hogar, servicio de luz, servicio de gas, servicio de agua, ¿por qué no también el pago de expensas comunes si se encontraban en cabeza del inquilino? Ello sin perjuicio de que el día de mañana, si yo tengo que instrumentar un proceso, probablemente lo deba reclamar por vías autónomas, ¿sí? No es lo mismo un cobro de expensas que un cobro de alquileres. Fundamental también consignar el lugar de pago, ¿sí? Y acá nuevamente hago referencia a dejar bien los datos para poder contactarnos entre letrados, ¿sí? El que vaya a contestar esa carta documento. Es útil también en la práctica remitir esta carta documento intimando los pagos también al garante, incluso llamar por teléfono antes de enviar esta carta documento, porque la praxis indica que muchas veces el garante no está al tanto de que el inquilino no está cumpliendo. Sí, entonces muchas veces con un llamado telefónico o con una carta documento lo pueden resolver al conflicto, ¿sí? No nos olvidemos y tratemos de reivindicar siempre la labor extrajudicial que tenemos los letrados. No necesariamente todo tiene que terminar en un litigio, porque precisamente en este tipo de procesos es traumático para las dos partes, ¿sí? El locador va a querer recuperar lo más pronto posible su inmueble y en buenas condiciones, ¿sí? Que no siempre yendo a un proceso de desalojo se cumplen esos dos requisitos. Y desde el lado del locatario, ¿sí? No se imaginan lo traumático que es, ¿sí? Que a uno le tengan que ejecutar un lanzamiento para restituir un inmueble con todo lo que ello implica y las consecuencias disvaliosas habitacionales que eso conlleva. Por eso insisto, hay que reivindicar muchas veces la labor extrajudicial de los letrados, que también es trabajo y también es digno de una noble remuneración. En cuanto ya, yéndonos un poco de estas intimaciones, me gustaría también hacer algunos comentarios o algunos vestigios de otros órdenes más bien procesales. ¿Qué sucede con el tema de la mediación? Si uno lee la nueva ley de alquileres, ¿sí? Advierte que hay una modificación a la Ley Nacional de Mediación que elimina la posibilidad de que la mediación sea optativa, insisto, Ley Nacional de Mediación, de que la mediación por desalojo sea optativa y comienza a ser obligatoria. Aquí en provincia aún no se ha modificado la ley 13.951 porque nosotros, insisto, al día de la fecha, el desalojo sigue siendo opcional, a elección del locador, ¿sí? Nosotros podríamos optar por tramitar por la etapa de mediación prejudicial obligatoria. Sigue siendo opcional, no en nación que la nueva ley de alquileres ha modificado la ley nacional de mediación. En cuanto al trámite del proceso de desalojo, sí es un proceso especial que va a tramitar bajo las órbitas del proceso de conocimiento sumario. Recordemos que en materia probatoria la documental siempre se acompaña con los escritos postulatorios y los restantes medios de prueba se ofrecen también con los escritos postulatorios. Básicamente la prueba redundará como documental el contrato de locación y la carta documento. ¿Y por qué no prever, si fue instrumentado en un instrumento privado sin firma certificada, el ofrecimiento de una prueba pericial caligráfica en subsidio para prever el hipotético desconocimiento de la firma si insertan el contrato de locación? Otro matiz procesal. Si bien el legitimado pasivo en el proceso de desalojo será, claro está, el inquilino, quien tiene técnicamente una obligación exigible de restituir la cosa, es dable también trabar la litis con el garante para poder hacerle extensivo el pago de las costas que ha generado ese proceso. Estas circunstancias tendrán que analizarlas siempre dentro de la faz personal letrado-cliente, porque si ustedes tienen un garante que se encuentra domiciliado en Tucumán, se nos va a complicar temporalmente la traba de la litis. Entonces tendrán que analizar en cada caso particular la conveniencia o no de traer al garante en el proceso principal de
de desalojo. En cuanto a la constatación del inmueble, ya sea por la autocomposición del litigio entre las partes o por las consecuencias disvaliosas que puede traer un lanzamiento en el desahucio de una propiedad, es aconsejable también en esa oportunidad de entrega del inmueble efectuar una constatación del estado del mismo. Lo podemos hacer por intermedio de un escribano con una acta de constatación notarial, o si vamos a efectuar un lanzamiento, podríamos pedirle al juzgado interviniente que el oficial de justicia que va a llevar a cabo el lanzamiento también constate el estado de la propiedad. ¿Esto para qué? Para tener prueba preconstituida de los posibles daños y perjuicios que nos podría haber generado a nosotros, ¿sí?, los daños existentes a la propiedad. Para ir finalizando, respecto a los cánones adeudados, a nosotros el legislador nos ha brindado la posibilidad de utilizar los beneficios que nos brinda siempre el juicio ejecutivo, ¿sí? Por la sumariedad y la celeridad que eso implica. En el caso del cobro de alquileres, necesariamente, y así lo indica el artículo 523 del Código Procesal, vamos a tener que preparar la vía ejecutiva. ¿De qué manera? Vamos a tener que intimar al inquilino, en primer lugar, para que manifieste su condición de inquilino y eventualmente para que exhiba el último recibo de pago que tiene, ello a los fines de meritar el monto respecto del cual se va a librar el mandamiento de intimación de pago el día de mañana. También vamos a tener que citar a los garantes para el reconocimiento de firma del contrato. Ahora bien, y abro paréntesis acá, los beneficios que podría llegar a tenerse a ese instrumento privado previamente, nosotros le certificamos la firma, porque acotamos sumariamente la preparación de la vía ejecutiva. Ya no vamos a tener que traer al garante para el reconocimiento de la firma inserta en el contrato, porque tenemos una certificación que da fe de que la firma fue inserta efectivamente por el garante. Insisto, acotamos la sumariedad de la preparación de la vía ejecutiva. Estos beneficios que nos trae a nosotros la utilización de la vía ejecutiva para poder reclamar los alquileres en base a un título ejecutivo que ya va a ser perfecto, ¿sí?, el contrato de alquiler, los últimos recibos que tengamos con la preparación de la vía ejecutiva, nos habilita a nosotros a trabar medidas ejecutivas contra el patrimonio tanto del inquilino como de los garantes para poder hacer efectivo, ¿sí?, la satisfacción y la pretensión de nuestro cliente, para que pueda efectivamente cobrar lo que se le adeuda, ¿sí? Incluso yo les diría, no es tan importante apurarnos en intimar de pago y avanzar hasta la sentencia. Primero preocupémonos por trabar medidas ejecutivas para evitar que en el interín se insolventen tanto el inquilino como los garantes. Y una vez que tenemos trabadas medidas ejecutivas, sí avanzamos hasta la finalización del proceso con la consecuente intimación de pago y la sentencia de trance y remate. Por último, ¿qué sucede con el tema gastos? Esas condenas accesorias que yo les refería, que les hacía mención anteriormente, por ejemplo, los gastos operativos para el funcionamiento de un hogar, como puede ser el servicio de luz eléctrico, de agua y de gas. En la praxis jurídica se advierten dos criterios completamente diferenciados, ¿sí?, en los tribunales aquí de la jurisprudencia del Foro Civil y Comercial de La Plata. En algunos juzgados indican, ¿sí?, que el reclamo de este tipo de conceptos exceden el estricto marco cognoscitivo del juicio ejecutivo y nos instan a promover un proceso de cobro de sumas de dinero autónomo, ¿sí?, y otros juzgados, en virtud del principio de economía procesal, siempre y cuando en el contrato de locación se haga referencia a que esos gastos se encontraban en cabeza del inquilino y que el locador documente efectivamente haberlos solventado, les permite, insisto, por economía procesal, incorporarlos al cobro ejecutivo de alquileres. Sin más que agregar, muchísimas gracias a todos. Acuérdense, acá le quiero agregar, y así cerramos, y ya entramos con las preguntas que seguro que tienen un montón. Por favor, acuérdense que el cobro ejecutivo de alquileres es un proceso ejecutivo. Cuando vayan, si ustedes están del lado del locatario o del lado de los fiadores, no contesten demanda, no nieguen los hechos y derechos, porque ha pasado, no nieguen. Es un proceso ejecutivo. Tienen que ir al capítulo del Código de Procedimiento, juicio ejecutivo, ver cuáles son las excepciones taxativamente dispuestos, quita, pago, espera, revisión, y interponer esas excepciones en particular y probar esas excepciones en particular. Chicos, el cobro ejecutivo de alquileres no se contesta. Se interponen excepciones y se acreditan, se prueban las excepciones. ¿Bien?
Esto sí para la práctica. Esperamos ansiosos sus preguntas todos. Doctor. Para el doctor Negri, cuando hablaba de contratos con finalidad determinada y puso el ejemplo de los estudiantes, obviamente estos contratos hay casos claros, ¿no? Turismo, en época estival, un contrato específico con un profesional, parece que son claros. Pero yo pienso que acá en La Plata, esta forma elude a favor, no maniobra en contra de la buena fe de la ley a favor del locador. Cuando lo planteamos, por ejemplo, para el caso de estudiantes, como ustedes decían. Sí, yo Tanto que es de práctica, le voy a decir, perdón, que es de práctica para los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que el mismo locador lo alquila en temporada y facilita la vivienda de marzo a diciembre. Yo pienso que, se pone ejemplo, no sé si... Sí, ¿no? sí, siempre hay. El tema es que me parece a mí que puede servirle para ambos. Yo fui el primero en estudiar otra carrera y después me decidí por derecho, levanto la mano. No decidí la carrera, pero me decidí, no fui ni el primer día de esa facultad, pero me había anotado en otra facultad. Vaya a saberse usted, bueno, vengo con toda la gana de estudiar medicina, y después no. Mejor me vuelvo y pago, porque está mi abuela que me hace los panecillos, y allá en mi pago está la facultad de no sé qué cosa, entonces o sea, el tema es que, dependiendo del caso, puede ser que sea útil. También hay supuestos claros que pueden ser dudosos o no, pero en idea específica, ¿no? Uno pensando, ¿no?, en la realidad. Supónganse que uno se está construyendo la casa, ¿no? Se está construyendo la casa. Pero bueno, está viviendo en un departamento, en la casa. El ejemplo clásico, ¿no? Quiere pasarse algo más cómodo, más grande, no sé. La familia crece. Entonces dice, bueno, vendo mi departamento. Pero, claro, no tengo todavía terminada la casa. Entonces, bueno, doy en locación. Y el destino es específico, hasta que termine la casa. Entonces, alquilo hasta que termine la casa. Y quizás el plazo de 3 años, quizás es demasiado extenso. Entonces, quizás lo que está habilitando, ¿sí?, el legislador, son supuestos, quizás, que rompen la rigidez de la ley. Entonces, bueno, mirá, yo soy inquilino. Me sirve tener menos de 3 años, o el fin específico es hasta que termine de construir la casa. Y al locador también le sirve, porque lo tiene con inversión. Entonces, quizás no es siempre la postura del locador inquilino, puede ser, contestando con otro ejemplo, poniendo que quizás el interés del inquilino es justamente no quedar pegado 3 años, con toda la problemática que hablamos con la rescisión anticipada y todo eso. Bueno, puede ser, digamos, quizás... Yo creo que por ahí que no habría problemas, como decía Fulvio Cantarelli, no habría problemas siempre y cuando esté correctamente fundamentado. Yo creo que el meollo... Nosotros generalizado ese problema. Exacto. Los contratos tienen una generalización. Claro. Entonces, obviamente, lo que hacen es saltar en la limitación de la actualización de por eso yo creo que si fundamentamos cuál es la causal específicamente por la cual ese plazo va a ser más corto, yo creo que puede funcionar siempre y cuando esté debidamente justificado. De ahí que, por eso nosotros creo que insistimos en que lo importante como abogados es tener una buena técnica de redacción. No de usar lo que se compran en la librería. Hay 2 letras fundamentales para hacer las cláusulas. CC. Clara y completa. Clara es para que entienda cualquiera. Y completa, para ver todos los hipótesis. Esa es la clara. Clara, lenguaje claro, y completa, prever las distintas situaciones. En el caso del fin específico, bueno, poner la cláusula y decir, bueno, yo estoy alquilando por este motivo. Estoy construyendo mi casa y cuando la concluya, reintegro la propiedad porque ya me muevo. ¿Alguna otra pregunta? En el chat. A ver, en el chat me parece que hay una, pero me parece que ya la contestamos un poco, pero bueno. Alguien que no se animó a preguntar y la mandó. Lucía Martina González. A ver, dice, ¿está permitido estipular el precio del segundo y tercer año en porcentajes? Es decir, tomando como base el precio del primer año, el segundo 40% más, deduzco, y para el tercero 45% para uso habitacional.
La respuesta. Y eso, Paula. eso es un alquiler escalonado. Sí. La traducción. Lo que sí, una de las cuestiones que también se dice respecto a este índice es qué pasa si las partes pactan un índice que en realidad termina siendo más beneficioso para el locatario. Y en esos casos, teniendo presente, ¿no?, la orientación del legislador, el espíritu de la protección al locatario en la locación habitacional, la doctrina dice que esa cláusula debería tomársela como válida y es más beneficiosa. El problema es estos índices que generan una incertidumbre total, ¿no?, para el locatario y para el locador. El índice no, el país. El país. El índice es bien clarito. El problema es el país. El índice fácil. Exactamente. No, ahí creo que hay un remedio, a la respuesta es un remedio, recordándolo de vuelta a Lito, y lo que decía Claudia del Sinalagma, el equilibrio, está la imprevisión. La imprevisión. O sea, cuando ya hay una ruptura del equilibrio contractual porque no hay la correspondencia entre el precio y el uso y goce, y recurramos al remedio que prevé la parte general de los contratos, la imprevisión contractual. Si este país ahora empieza a marchar bien, no habrá ser necesario. Ahora, si se dispara la inflación, y quizás el abogado tenga que usar estos remedios excepcionales, son expresiones excepcionales, para una hiperinflación, para supuestos hipotéticos, que bueno, pero bueno, ahí el abogado tendrá su remedio para decir, bueno, recompongamos el contrato. Ahí me das el pie, Nico, para hacer un poco futurología del contrato, así cerramos la charla. Como bien lo expresó el doctor Negri al comienzo, en estos días está bastante cuestionada la utilidad de la ley, de esta nueva ley 27551. Bastante, diría, cuestionada. Un tema obviamente que es político y mucho más complejo y que nos excede a nosotros como abogados. Pero muchas consultas, y estoy seguro, o un pariente o un cliente nos ha preguntado, doctora, ¿y qué pasa con los contratos que están en curso de ejecución? ¿Qué pasa si alguno de los proyectos que hay en la Cámara de Diputados o en la honorable Cámara de Senadores modifica, interrumpe, suspende total o parcialmente esta ley 27551? Estos contratos que se celebraron en virtud de la ley, que vienen ya ejecutándose normalmente, ¿qué pasa? ¿Son afectados? No, no son afectados. Continuarán con los derechos y obligaciones y en la forma en que fueron pactados, porque nuestras leyes en nuestro país no tienen efecto, en principio digo, no tienen el efecto retroactivo, sino que se aplican a partir de los 8 días posteriores a su publicación en el boletín oficial. Pero bueno, también puede suceder de que nuestros políticos, con su ingenio, nos sancionen una ley que diga que tenga efecto retroactivo. Raro, pero bueno, sería un tema de técnica legislativa que excede al marco de nuestro ejercicio profesional. Pero yo creo que a todos ustedes le han hecho esta pregunta: ¿qué pasa si van a modificar, porque está siempre que vamos a cambiar, que se va a modificar, que hay un nuevo proyecto, si se aplicaría? El único tema es que el articulado del Código Civil y Comercial fue derogado por la ley 27551, razón por la cual esas normas no cobran vigencia automática porque se derogue la ley 27551. Entonces, debería la nueva ley prever esta situación o restablecer nuevamente la vigencia de los artículos del Código Civil. Así que es hacer un poco futurología en nuestro país de lo que va a pasar con esta ley. Quizás lo que me parece que hay que sí dejar claro, según la jurisprudencia que ya tiene añares de la Corte de la Nación, es que toda ley, esto es el gran capítulo, ¿no?, que vimos siempre en Civil 1, las leyes en el tiempo, ¿no? Las leyes en el tiempo. O sea, las leyes en principio rigen a partir de su entrada en vigencia, que puede ser a los 8 días o del día que establezca la ley. Exacto. En el caso de la 27551 dijo al día siguiente. Se publicó el 30 de junio del 2020, al día siguiente entró en vigencia. De hecho, de paso, ya pasaron 2 años. Todavía, por eso no hay mucha jurisprudencia, porque no se cumplieron los 3 años. Claro, Que ahí vamos a tener los problemas. una pregunta. Pero bueno, aquí voy. Los derechos adquiridos con las leyes
en tanto y tanto sean constitucionales, la retroactividad no lo puede afectar. Exacto. Eso es doctrina de la Corte de Nación antaño. O sea, puede haber retroactividad siempre que no afecte derechos constitucionales. Y en este caso, lo dijimos al comienzo, los derechos resultantes de los contratos tienen amparo constitucional en la garantía de la propiedad privada. Entonces, eventualmente, si se celebrara una nueva ley, esa nueva ley tendría efecto para los contratos que se den con posterioridad de entrar en vigencia de esa ley, no con los anteriores. Sin embargo, nosotros tenemos el decreto 320 de la pandemia, Exacto. que suspendieron ¿qué? Cobros de desalojo. Pero bueno, era una causa extraordinaria y la limitación fue temporaria. Fue una restricción o una limitación, no la abrogación del derecho. Simplemente, por un tiempo, por razones evidentes, extraordinarias, se suspendió por un lapso de periodo de tiempo. Pero ahí, doctor, me va a corregir, pero en ese caso también estaba erróneamente interpretado por los medios, porque hoy los medios de comunicación como que nos hacen de la escuela de lo que es correcto o incorrecto, porque no es que nos prohibía iniciar el proceso de desalojo o el cobro ejecutivo de alquileres. Lo que nos prohibía, ahora el doctor me va a corregir, es efectivizar la sentencia de desalojo, ¿o no? Y claro, porque el acceso a la justicia, No puede ser, claro. siempre está abierto. El tema es cuando se logran efectivizar o se intenta efectivizar esa medida. Exacto. Eso es lo que estaba suspendido. Y la jurisprudencia acá en La Plata fue muy clara. Pero no iniciaron el proceso. Se iniciaban los procesos, lo que no se podía es efectivizar, no sé, el cobro, el desahucio, lo que sea. Exacto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Sí. pero es por una situación práctica que viví. Yo alquilo. Sí. Y las inmobiliarias como que en la actualidad, no sé si es por una cuestión de especular o no perder, aunque el locador no pierda dinero, los depósitos en garantía en dólares o moneda extranjera. ¿Eso se puede plantear o no? Porque, o sea, el alquiler es en peso. O sea, Sí, el alquiler es peso. No es lo mismo $130 de hoy que $130 dentro de 3 años, por ejemplo. Claro, porque es una forma de preservar para el locador el valor, supongo que si tiene que devolver al valor del último año, y a lo mejor cobró 20 y tiene que devolver 80. Claro, pero de última, si hay un gasto que, por ejemplo, no algo que refaccionar, la misma. Sí, se debería convertir al momento del dólar o el valor oficial del dólar en ese momento. Yo creo que igualmente si está pactado libremente por las partes, no sé qué opina el doctor Negri. Caso particular no puedo mentir. No, pero digo, si está pactado en general, si las partes pactan libremente que ese depósito de garantía sea en otra moneda que no sea la de curso. Y se devuelve la misma moneda. Claro, debería decir que se debería devolver o restituir a la misma. En términos generales. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Cerramos entonces? Entonces, primero le vamos a dar las gracias. Hemos tenido un taller brillante, hemos aprendido gracias a todos los que están conectados en el Zoom, gracias a todos los que han venido, sobre todo y en especial manera a quienes han sido nuestros disertantes hoy, que han dejado parte de su tiempo en venir a ilustrarnos. Hemos aprendido tips para hacer contratos desde cero, para ver contratos que nos traen los clientes, los que ya firmaron y no podemos hacer nada. Hemos aprendido, nos tiraron tips para los que trabajen en el proceso legislativo de reformas legislativas, ya hemos avanzado, hemos visto un montón de temas, así que yo solamente les voy a agradecer en nombre del área de ejercicio, en nombre de la Comisión de Abogados Jóvenes y Nobles. Muchísimas gracias por la participación y muchísimas gracias a ustedes, y les voy a entregar el certificado de colegio por la participación.